de la sentencia no se incluye por qué se elige a la madre y no al hombre. Se actúa por tópicos. Bien, en la sociedad española puede existir o existe, como demostró la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Partido Popular que propuso una cuestión de inconstitucionalidad, existe una creencia que a lo mejor es infundada, pero existe como tal, de que no son buenas la adopción de personas del mismo sexo. Pero es que es más, es que en su día, previamente a la aprobación de esta ley, se hizo una encuesta. En la encuesta, el 51% estaba en contra de este tipo de adopciones. Sí quiere decir que los tópicos judiciales es algo que ya está estudiado incluso por Aristóteles. Los tópicos judiciales existen, funcionan, se aplican. Que yo no estoy diciendo nada más que mi representante actuara por un tópico, no lo estoy diciendo, pero pudo actuar por un tópico. Es decir, que eso de que es discriminatorio, que su actitud es homófoba. Vamos a ver, es que además se dice que los psicólogos no pueden pronunciarse sobre el futuro. Todos conocemos una sentencia muy reciente de un tribunal de familia de Sevilla que impone el juez una pensión de alimentos a un menor de 3.000 euros. ¿Y en qué lo justifica? Cuando la mujer trabaja, lo justifica. Dice, vamos a ver, el niño es recién nacido. Tiene un año, la mujer es profesora, el padre pues tiene propiedades, tiene una inmensa fortuna. ¿Por qué lo hace? Para que cuando el niño cumpla 14 años, no, por intereses espurios, no se vaya con el padre porque tiene más dinero. Nadie le ha acusado de prevaricación, ha hecho un cálculo de futuro. Es más, cuando los equipos psicosociales y la Dirección General de la Familia hacen informes de idoneidad, muchas veces, y lo manifiestan muy claro, sobre todo con niños que son conflictivos o que han tenido conflictos previos, viene a decir, esta familia garantiza para el futuro una estabilidad que puede ser buena para el niño. Es decir, se hacen estudios de futuro. Y en la documental portada tenemos informes de psiquiatras y de psicólogos que sí que hablan de situaciones de futuro. No es imposible hacerlas, no es imposible. Otra cosa es que los que vinieran a declarar no quisieran hacerlo, como se manifestó claramente. Pero en cuanto a la discriminación propiamente dicha, ¿qué es lo que hablamos? Bien, hay que remitirse con carácter fundamental a la sentencia del Tribunal Constitucional 106 del 2003. Esta sentencia es la que establece que se debe acreditar el caso de comparaciones. Y cita, sentencia del Tribunal Constitucional, la 266 del 94, la 285 del 94, la 55 del 99, bueno, un rosario. Y viene a decir que los supuestos enjuiciados han de ser en sí sustancialmente iguales. ¿Aquí tenemos algo sustancialmente igual? No tenemos nada sustancialmente iguales. ¿Por qué? Porque dice la propia sentencia de nuestro alto Tribunal Constitucional. Pues solo si los casos son iguales entre sí, puede efectivamente pretender que la solución dada para uno debe ser igual a la de otro. Pero dice más, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional viene a decir que se necesita la alteridad de los supuestos, es decir, la referencia a otro, exigible en todo alegato de discriminación. Sentencia 1 del 97, 150 del 97, 64 del 2000, 229 del 2001, 162 del 2001, 111 del 2002, y viene, por fin, el último requisito, la identidad del órgano judicial. ¿Por qué se exige la identidad del órgano judicial? De tal manera que viene a decir al Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, que no solamente por el caso cuando hablamos de audiencias provinciales se necesita identidad del órgano judicial en cuanto a audiencia provincial, sino en cuanto a sala. Bien, ¿y por qué? Porque vamos a ver, en el ejercicio un juez de su potestad jurisdiccional puede aplicar un criterio racional, el que él estime correcto. Todos los jueces tienen su criterio lógico. La juez tiene sus manías. Hay alguno que da más veracidad pues al que se rasca la oreja y otro que da más veracidad al que no tiembla. Bien, ¿qué es lo que quiere decir? Que si no exigiéramos esa identidad, estaríamos privando la propia pluralidad de las resoluciones judiciales. Es una garantía en un Estado de derecho para que el derecho en verdad se aplique. Luego habrá unidad de doctrina, si queremos, luego habrá recursos extraordinarios, pero es que si no estaríamos vaciando de propio contenido nuestras instituciones. Entonces, esto, por lo que respecta a la discriminación, yo creo que queda más que claro que no ha existido nunca tal discriminación. Pero hay más motivos, hay más cuestiones que hay que analizar, y ya voy terminando, soy muy breve. Hay muchos más motivos, vamos a ver. Hay una cuestión que se llama la buena fe procesal. Bien, la buena fe procesal aquí no se ha cumplido, es decir, la abogada nunca presentó por escrito nada. No se ha aportado prueba del trámite que se realizó aquí en el registro civil con referencia a la aplicación en el registro de Alicante de manera retroactiva de la nueva ley. Bien, y por ejemplo se ha debatido muy por encima de la cuestión de inconstitucionalidad. Pero es que la cuestión de inconstitucionalidad, yo entiendo que no llegó a ser formalizada. Es decir, ¿cómo podemos hablar de si hay dudas razonables o no
sobre su procedencia o improcedencia si no se llegó a poder formalizar. No podemos hacer un análisis simplemente pues eso, de ideas, de eventualidades, de conjeturas. No es posible, no es posible. Y hay otro elemento, que son, ya repito, los actos propios, que yo entiendo que es muy necesario tener en cuenta la actuación del propio Florida, del propio fiscal adscrito al juzgado, que no recurrió nada. Entonces, se cumple, los hechos manifiestan lo que manifiestan, que ambos informes fueron completamente inválidos. El análisis del tipo manifiesta no solamente que en este caso no se han cometido estos hechos, sino que esos hechos no son nunca delito. Bien. ¿Y por qué? Y como resumen final, muy final de todo, porque en las actuaciones, cuando hay un menor, toda actuación debe estar movida por el interés superior del menor. Lo establece aquí el 176.1 del Código Civil, lo establece el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección del Menor, lo establece nuestra propia Constitución, lo establecen disposiciones internacionales que son aplicables en España. Y si había dudas o no había dudas sobre si la adopción era beneficiosa o no, estas dudas son razonables. Son no razonables, sino muy razonables. Se acredita con los informes. Lo que se intentó precisamente era salir de esa duda. Nadie sacó de esta duda porque nadie informó. Entonces la duda permanecía. Y esto, ¿qué es lo que lleva a cualquier persona que aplique una lógica de sentido común? Es, si nadie quiere informar, será porque no es tan claro el bien del menor. Porque si estuviera claro, informarían sin ninguna pega. No informaron por temor a que se les cortara a ellos la cabeza. Pero es que además de que la actuación respondía al interés del menor, es que el juez sí puede, y hago esto como conclusión porque entiendo que debe quedar claro, es que sí puede pedir la idoneidad incluso de ambos. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lo sabemos, hay muchas personas que en abstracto, que individualmente están capacitadas para cuidar a un niño, pero en conjunto no, pueden ser matrimonios que han avenido, personas conflictivas, en cuanto a sus relaciones mutuas. Esto influye en el bien del menor. Y lo que se pone aquí en duda no es la capitalidad de la madre biológica para ofrecer un ámbito idóneo para el menor. Lo que se pone en evidencia es que es la idoneidad de la madre no en sí misma considerada, sino en cuanto pareja como tal. En la defensa judicial nada más que decir, porque yo he quedado muy claro. Entonces, la conclusión única que se puede tomar es que en efecto, decía el digesta, que saber las leyes no es conocer sus palabras, sino su fuerza y su razón. ¿Qué es lo que hizo el juez? El juez cumplió con su deber. Es decir, un tema delicado, que si él hubiera querido resolver en conciencia, podría directamente haber denegado eso, y que otro, que la audiencia, quien corresponda, que moje su conciencia en aprobar esto. O podría, si hubiera querido dilatar desde el principio, haber presentado la cuestión de inconstitucionalidad. No lo hizo. Quiso precisamente retrasar lo máximo posible, porque si alguien la acreditaba, como dijo en su declaración, que el interés del menor, la adopción se cumplía, no lo hubiera presentado. Y no lo hubiera presentado porque no lo hubiera hecho falta, y no lo hubiera hecho falta porque entonces ya no dudaba sobre que la ley pusiera en peligro o no al menor. Bien, no se le permitió. Entonces cumplió de manera férrea, de manera firme, sin tener miedo, como tuvieron otros, miedo, y como se ve en las manifestaciones, al que dirán, bueno, esto no es lo mío. Es decir, fue él precisamente quien cumplió la ley, y quien cumplió la ley, y está aquí por cumplir la ley, porque podía directamente no haberse preocupado por nada, dice el secretario, y no lo dice el secretario, yo creo que es conocido en Murcia, pero es también el titular del juzgado de familia número 3, dice, es que el problema de este hombre es que se implica demasiado en los casos, es que se cree que son sus hijos, es que ese fue el problema, y el problema aquí, al final, es lo que está en juego, es la autonomía y la independencia judicial. Aquí lo que se ha querido, cuando se presentó la cuestión de inconstitucionalidad, que es cuando saltaron todas las alarmas, lo que se ha querido es que un juez, en el ejercicio de su cargo, no ponga en duda el posible ajuste constitucional de una constitución que todos nos hemos dado de la actuación de un gobierno. Porque si no se hubiera presentado esa cuestión, nadie hubiera dicho nada, como nadie estaba diciendo nada. Fue allí, y directamente lo que se juzga aquí no es a un juez, y no se está juzgando ni siquiera creencias ideológicas, aunque de fondo trasluce. Lo que se está juzgando, y por eso entendemos que debe absolverse a mí representado, es la independencia judicial y el deber de los jueces, cuando tengan duda sobre el cumplimiento de la Constitución, el tener valor y el decir, el legislador se puede equivocar, y el legislador tiene un límite, y ese límite es la Constitución española. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor. Por favor, absténganse de hacer gestos aprobatorios o desaprobatorios. Se lo he advertido 2 veces ya. No va a haber tercera. Señor Ferrín Calamita tiene la palabra para, en fin, terminar estas actuaciones. Gracias por la venia.